Ya. No. Estamos listos para ese tema. Estamos de la inicio. Donde quiera. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por asistir a este evento, a este conversatorio, la verdad, conversatorio informal. También a los que nos están viendo por streaming, que se vayan conectando ahí. Mi nombre es Ricardo Camargo, yo soy militante del movimiento economista, yo soy también académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y organizamos este conversatorio junto con Manuel, que voy a presentar a continuación, de manera bastante informal. Manuel, por la razón que tiene, ha venido a un foro, que pueden mirar quizás en la CEPAL, entonces hemos tenido algunos vínculos y nexos de tipo académico, político-académico en nuestras áreas. Nos resultó interesante poder invitarlo a tener un conversatorio como pocas veces se tiene, con una persona que reúne dos dimensiones, creo yo, ¿no? Una dimensión, desde luego, intelectual. Manuel es un politólogo joven, de 16 años, que por circunstancias políticas le toca nacer en España, ¿no? Y formarse en España y sacar su educación formal en España, su doctorado en particular en la Complutense de Madrid. Doctorado, bueno, estudios de clases teóricas y se quedaron claro. Bueno, las tesis se quedaron. Las tesis, bueno, pero te tocó, Manuel, estudiar en paralelo, entiendo, y Complutense con toda la generación que hoy día está liderando Podemos, Pablo, Luis, qué sé yo, y ahí hay una serie de vínculos académicos y políticos. Y desde luego, Manuel también es actualmente viceministro de Planificación Nacional del gobierno boliviano, que también tiene como representante oficial en esta instancia, y agradecemos mucho a Magdalena Cajías, que es la cónsul general en Bolivia. Así que bienvenida, Magdalena, gracias por acompañarnos también. Así que es una instancia que, a pesar de que sea informal, ha tenido esta suerte de contar tanto con Manuel, que tiene este cargo de viceministro, y por tanto tiene una mirada, yo quiero retomar, tiene una mirada también de la contingencia, del quehacer político, que mezclado desde las matrices teóricas siempre da un resultado desafiante, diría yo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer, a continuación de presentar también a mi compañera Valentina, es hacer una pequeña provocación para el debate, hacer un conversatorio bien fluido. Bueno, nos acompaña también Valentina Olivares, que es militante de Nueva Democracia. Valentina ha sido candidata a diputado en las recientes elecciones, es una compañera que tiene mucha experiencia en movimientos sociales, en movimientos estudiantiles, y también tiene vínculos con esta generación que hemos mencionado, que Valentina podrá decir. Y tengo que excusar formalmente a Gabriel Boric. Gabriel Boric estaba en la parte de esta mesa, él tenía muchas ganas de venir, pero por un problema de agenda, de lo que pasó hoy día es un día bien especial. Ustedes saben, por ejemplo, decidió finalmente la bancada, por ejemplo, marchar en Valparaíso, que tanto tuvo que quedarse allá. Así que él mandó sus excusas formales, sobre todo para Manuel, para Magdalena, que tenía mucha intención de saludar. Bueno, dicho eso, yo lo que quiero plantearme, Manuel, es lo siguiente. Mira, a propósito de que está también en Chile Chantal Mouffe, Chantal es una teórica importante, que hoy día está escribiendo un libro y ya lo tiene próximo a editar sobre populismo. Es un libro escrito desde la experiencia europea, desde luego, pero que tiene una mirada, ya mismo lo he dicho, que intenta tratar de interpretar también la situación chilena. Conversábamos ayer acerca de un conversatorio también que tuvimos acerca de la dificultad que resulta todavía en la acción política esta distinción entre el populismo como programa, como régimen, como categoría negativa, y el populismo como acción política, como estrategia de constitución de Chantal, de Ernesto, y muchos han llamado el pueblo, ¿no? La primera tarea de un proyecto emancipador es plantearse cómo constituir pueblo en contextos específicos, ¿no? Valentina seguramente se va a referir al contexto chileno, ahí vamos a matizar también en la discusión, pero yo quería invitarte, Manuel, a que nos pudieras dar una primera reflexión acerca de cómo ha sido ese proceso complejo, desafiante y probablemente incompleto
de constitución de un pueblo en Bolivia que ha acompañado desde luego al proceso boliviano que comienza con la elección de Evo Morales en adelante y que, según entiendo, ha tenido distintas etapas, ¿no? Desde luego, en 2005, 2008, uno puede distinguir ahí una primera etapa, luego hay una consolidación, una maduración importante hasta el 2012, 2014, con la nueva reelección de Evo, y uno pudiera leer también un cierto retroceso con la pérdida del referéndum, que uno dirá. Pero más allá de lo formal, desde luego, mirado desde Chile, que es una sociedad distinta a la boliviana, uno siempre se pregunta cómo esas 36, 37 nacionalidades que forman Bolivia logran confluir finalmente en una vocación universal que da lugar a un pueblo que se pone detrás de un proyecto, evidentemente antagonizando con otros proyectos. ¿Cómo se politizan distintas demandas que son tan variadas en esa realidad étnica, no solamente social, ¿no? Que de alguna manera es una carencia que la realidad que se planteó, las articulaciones de demanda con ese tipo de identidades fuertes, como son las identidades étnicas. Pero yo creo que Bolivia puede ahí aportar mucho, incluso el político y lo que ha dicho. Esa es la primera invitación, Manuel, y paso la palabra inmediatamente para que Vale, bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Unas cuestiones biográficas simplemente de entrada. Yo no nací en España, es un pequeño detalle. Nací en Venezuela porque mis padres estaban en el exilio, luego hice toda la etapa del colegio en Bolivia, y al terminar el colegio en el 99, en 2000 sí marcho a Madrid, viví en España 12 años. Primero estudié Derecho, no lo terminé, luego hice Política, un máster con la intención de continuar en el doctorado y hacer la tesis sobre Bolivia. Retorno a mi país en 2012, a mediados de 2012. Y ahí es donde dejo totalmente abandonada la idea de hacer la tesis, porque se cruza primero un poco el campo de medios de comunicación. Nosotros en España teníamos un pequeño programa de televisión con Pablo Iglesias, con Íñigo y con los compañeros, que arranca en 2010, que es un programa muy modesto que se emitía en un canal obrero y que solo salía por internet, La Tuerca. Digamos que el origen fue un poco una locura de Pablo, de cuando en la facultad nosotros teníamos una agrupación muy minoritaria que se llamaba Contrapoder, que era una agrupación de izquierda, que luego le cambiamos el nombre un poco y se llama La Promotora, porque ya se sumaban jóvenes investigadores y algunos profesores de izquierda, Juan Carlos Monedero, que es un buen amigo, pero seguía siendo una cosa terriblemente minoritaria, que siempre se referenciaba mucho con América Latina. Habíamos invitado al presidente Morales en 2008, al presidente Correa, al presidente Chávez, a la facultad. Y nos interesaba además mucho política e intelectualmente la región, mi región, América Latina, que para mis amigos y compañeros en España era una región en la que ellos se sentían más cómodos porque España estaba cerrada al cambio político y nunca se hubieran imaginado los compañeros que podía ocurrir algo en España. En 2010, y cuento esto muy rápido, Pablo organiza un debate sobre la memoria histórica al que le quiere dar un formato televisivo. Me acuerdo que invita a Ramón Cotarelo, un profesor suyo, profesor nuestro, a Almudena Grandes, una escritora que seguro nos conocen, ya más famosa, a Willy Toledo, que es un actor, y Iglesias piensa que el formato tenía que ser televisivo para resultar atractivo. Y se le ocurre hacer una especie de 60 segundos de que la gente que participaba solo podía hablar 60 segundos y se le sacaba una tarjeta roja, unas cosas así. Y habla con este pequeño canal, con Teleca, el canal obrero del barrio de Vallecas, y les vende la idea. Entonces viene Teleca a grabar el debate y a emitirlo en vivo. Y Pablo le pide a compañeros más jóvenes que además se vistan de negro, me meten eso a pesar de que yo soy casi de la edad de Pablo, y estábamos caracterizados con gafas de sol, es que Pablo siempre tenía una dimensión clara de que el espectáculo importa en la política. Entonces estábamos todos disfrazados de negro y cuando se les pasaban los 60 segundos venía detrás alguno de los de negro a bajarles el micrófono de manera incluso un poco violenta a los ponentes. Funciona muy bien en Teleca, que es verdad que tenía una programación muy escasa, y ese es el origen de que luego Pablo les plantea el programa que ya muchos seguro conocen, que es La Tuerca, que lo emitíamos todos los miércoles. Entonces yo cuando retorno a Bolivia en 2012, a mediados de 2012,
varios compañeros del gobierno veían la tuerca y desarrollamos una idea de hacer un programa de televisión en Bolivia. El programa lo presenta una amiga, sigue emitiéndose en antena después de 5 años en La Paz, y digamos mi rol era ser el panelista habitual de la izquierda. Magdalena lo ha visto. Aprovecho para darle un saludo por acompañarnos hoy. Además, Magdalena es una de las mejores historiadoras que tiene nuestro país, además de cónsul aquí en Chile. Yo era el panelista habitual de la izquierda y, digamos, me hago más o menos conocido porque el programa funciona muy bien, porque viene el presidente Morales, líderes opositores y demás. Y es por eso que el presidente y el vicepresidente luego me invitan a participar en las listas como diputado. En octubre del 14 soy diputado 3 años y desde inicios de febrero el presidente y el vicepresidente deciden que cambie de orilla y empiezo en el Ejecutivo como viceministro de Planificación. Esos son un poco los datos biográficos. Mantengo, sí, una relación muy estrecha, de mucha amistad con los compañeros de Podemos. Íñigo estuvo ahora en Bolivia hace 2 semanas presentando un libro de los que les dejo, no pude traer más, pero se quedan aquí en la biblioteca de la organización de ustedes, sobre populismo. Un poco sobre lo que pregunta Ricardo, que creo que son cuestiones bastante complejas y que nos tomaría mucho tiempo. Creo que la caracterización, digamos, del populismo más o menos clásica que hacen Ernesto Laclau, Chantal Mouffe y algunos de sus discípulos, porque luego los discípulos tienen también controversias con el maestro, no es lo mismo lo que piensa Gerardo Aboy Carles o Julián Melo o Sebastián Barros, pero creo que la caracterización, digamos, teórica del populismo para explicar el momento de ruptura sí me parece adecuado para la caracterización del primer ciclo del gobierno boliviano. Todo esto que dice Ricardo, digamos, de cómo se construye un pueblo, ¿no? Que Laclau, yo creo que los que lo hemos leído, creo que es una caracterización más o menos conocida y más o menos fácil de entender. Lo que él diría, ¿no? Las instituciones de la democracia pactada en Bolivia, en España se puede llamar el régimen de la transición, no sé cuál es el nombre en Chile para el turnismo entre los grandes partidos. En Bolivia se llamaba la democracia pactada, que era un pacto intraélites donde ganaba alguien de un color diferente, pero el bloque dominante se mantenía más o menos igual. Esa institucionalidad, poco a poco, digamos, en términos de Laclau, es incapaz de gestionar las demandas, de manera, digamos, fragmentada y darle respuesta diferenciada. Eso va provocando un desbordamiento de esa institucionalidad. Es ahí donde se tejen, lo que dice Laclau, las cadenas de equivalencia entre diferentes demandas. En ese momento hay una que emerge, que, como dirían ellos, es el particular que consigue encarnar el universal, que consigue ser el significante que englobe de manera parcial una serie de demandas. Generalmente esto tiene que concentrarse y consolidarse en la figura de un líder carismático que construye un lazo libidinal, que es el que ata, digamos, de manera momentánea todas esas demandas en torno a ese particular. Laclau ha teorizado mucho sobre el nombre, el líder, el vínculo. En este caso, digamos, ese particular que consigue ser el universal en el momento del ciclo rebelde en Bolivia de 2003 a 2005, yo creo que lógicamente es la nacionalización de los hidrocarburos y la demanda de una nueva asamblea constituyente, encarnada en la figura del presidente Morales, que de manera momentánea representa esas aspiraciones y esos deseos de muchos. Como dice Laclau, no es que el resto de los particulares se olvidan, es que hay una especie, digamos, de tacticismo, de reconocer que esa demanda es la que puede congregar un imaginario mayor. Está una anécdota que siempre cuenta Íñigo de un libro de Laclau, las protestas por el exilio de Perón, rompen una lavandería a pedradas y gritan ¡Viva Perón!, digamos, porque significaba más o menos un poco todo. Yo creo que esa caracterización, digamos, ese corpus de categorías, sí es eficiente para la descripción del primer momento del proceso boliviano. Luego hay mucha bibliografía y en el libro que hemos traído hay buenos artículos sobre ese tema. Creo que ya luego hay una relación más tensa entre el momento rupturista populista y la construcción de institucionalidad. Hay un muy buen texto de un amigo
muy querido de Franklin Ramírez y de Soledad, de los dos que escriben un texto, sobre la tensa relación entre populismo e institucionalidad. Curiosamente, digamos, Laclau, que tiene una visión bastante anti-institucional, coincide un poco con los críticos más duros del populismo, que lo definen como, en esencia, el destructor de las instituciones. Entonces, como dice Franklin, esas posiciones, digamos, más duras de Laclau, que luego revisa, por ejemplo, Julián Melo, que es un discípulo, yo creo, muy aventajado y muy inteligente de Laclau, pero esa posición muy dura, digamos, del populismo como algo enfrentado a la institución, porque desde esa posición entienden que la institución fagocita y traga la fuerza de transformación social y, digamos, la domestica, coincide con las posiciones más neoliberales, es decir, el populismo nunca construye institucionalidad. Yo ahí, digamos, tengo una posición más en la línea de Franklin. Creo que hay que saber repensar la construcción de institucionalidad del propio populismo, y para eso sirve mucho un texto de Eduardo Rinesi, de que no tenemos que dejar que digan que el populismo es antiinstitucional, antirrepublicano y antidemocrático. Lo que hace Rinesi en el texto que abre este libro es más bien reivindicar que el populismo es una suerte de republicanismo popular, que la incorporación de grandes sectores al demos también significa construcción de institucionalidad, que la idea que defienden los neoliberales, o en este caso el presidente Macri, que aparece como la Dalí del republicanismo, es una cierta idea de republicanismo, no es todo el republicanismo, es como una idea procedimental de la democracia vaciada de contenido. Son muy pocos republicanos si uno luego ve lo que está haciendo Macri en Argentina. Creo que el esfuerzo de Rinesi, que además es un tipo brillante, es un buen camino para no dejar que el populismo se quede como esa cosa difusa, negativa, sino que se inscribe en una fuerte tradición de republicanismo popular, que por supuesto construye institucionalidad y que por supuesto, por lo menos en el caso boliviano, yo no sé los críticos del populismo qué institucionalidad veían antes, cuando teníamos un país que era una hacienda para 4 personas. Eso, digamos, para los apuntes un poco más teóricos, y hago unos pocos apuntes más de coyuntura política y termino con esto. Yo creo que nosotros, si decimos, hay un primer momento que las categorías de ruptura populista encajan mejor con el proceso boliviano. Creo que luego hay un segundo momento de reivindicar la construcción de institucionalidad del republicanismo popular, para no decir necesariamente populismo, pero creo que efectivamente ahora en Bolivia estamos en un momento de reflujo. Y donde nosotros nos tendríamos que mirar es en experiencias como el Frente Amplio chileno, como el partido o la organización de Verónica Mendoza en Perú, y como los compañeros de Podemos, a pesar de todos los quebraderos de cabeza que nos dan con sus peleas internas transmitidas en público. Creo que estamos en un momento de reflujo porque hay una cuestión, digamos, que en la construcción de la ruptura populista es importante, que es el líder. Pero cuando tú ya llevas mucho tiempo en el ejercicio del poder y no te planteas la sucesión, incluso por cuestiones biológicas, empiezas a tener cierta dificultad. Lo que era una virtud en el momento de emergencia y de ruptura termina siendo una limitación. Yo creo que no tenemos mejor liderazgo que el del presidente Morales, pero creo que había una especie de cortocircuito con lo que entiende buena parte de la gente en el país después del referéndum, ¿no? El referéndum lo perdimos por muy poco, lo perdimos 51-49. Creo que hubo una campaña de intoxicación muy fuerte, como la hubo en el Brexit o como la hubo en el referéndum de Colombia, pero creo que el solo hecho de denunciar la mentira y la manipulación a nosotros nos deja en una posición, digamos, un poco inútil. O sea, decía Ortega que el esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Creo que solo denunciar la mentira no nos permite comprender bien por qué se perdió. Y el hecho de no haber entendido bien por qué se perdió nos ha llevado un poco a este reflujo que dices tú. Porque yo creo que esos momentos de derrota son los momentos para ser audaz. Ser audaz mirando lo que hace el Frente Amplio chileno, lo que hace Verónica Mendoza, que es una izquierda o un proyecto de cambio más contemporáneo. Nosotros, en lugar de ser audaces y de oxigenar el proyecto, nos hemos vuelto un poco al repliegue más identitario, a la certeza, digamos, de lo nuestro.
hemos vuelto a hablar, yo creo que más que nunca, de nuestros movimientos sociales, de nuestra base dura, a volver a identificar a los viejos enemigos, a la embajada de Estados Unidos, tal, que no digo que no sean actores que actúan y que quieren desestabilizar el país, pero creo que era el momento, creo que es el momento para la audacia. Yo realmente creo que después de 2 años de gobierno, de haber transformado el país, tú tienes que ser capaz de detectar cuáles son las nuevas demandas y las nuevas necesidades de los bolivianos hoy. Y creo que el señalar a los viejos enemigos nos hace perder el tiempo en lugar de hablar de los problemas que los bolivianos tienen hoy. Creo, digamos, que un trabajador boliviano no se va a la cama, honestamente, pensando que la embajada norteamericana es la que es culpable de su situación. Creo que nosotros deberíamos hablar más del empleo, de las necesidades hoy, de temas de género, de representación de las mujeres en espacios de decisión, digamos, dar una batalla cultural más contemporánea, que creo que ahí el replegarte te perjudica. Recuerdo un texto de Alejandro Grimson, cuando hubo esa marcha masiva en la Argentina contra Cristina, uno de los cacerorazos más grandes. Ella tituló un artículo en Anfibia que se llamaba algo así como La derrota cultural, 2 años antes de la derrota política, porque esto es como la construcción de hegemonía. Tú no ganas las elecciones de la noche para la mañana. Las ideas del MAS fueron dominantes antes, fuera de lo electoral, fueron dominantes en lo cultural y en lo político, cuando desbordaba la institucionalidad de la democracia pactada, que ya no le hablaba a la gente en términos de lo que la gente necesitaba. Yo creo que eso lo ha hecho muy bien Podemos, muy bien Verónica y muy bien ustedes, de sintonizar, antes que sintonice lo institucional estatal, sintonizar con hacia dónde va la sociedad. Eso que siempre dicen Pablo Iñigo, ¿no? Primero hay que ganar la calle y la victoria cultural, que luego se traslada, nunca es muy fácil, pero se puede trasladar luego en victoria política y electoral. Nosotros creo que tenemos, digamos, esa falta de sincronía. Y con esto termino, creo que tenemos que ser capaces en el proceso boliviano, pues, teniendo al mejor líder y al mejor presidente que ha tenido el país, de oxigenar el proyecto. Creo que hay algunas cosas que se nos han olvidado de ver. Creo que deberíamos ser eso, ¿sabes? Capaces de sintonizar con lo que Bolivia quiere hoy. Yo creo que, por ejemplo, un aspecto central en la construcción de hegemonía y de legitimidad de nuestro gobierno ha sido el ser eficientes en términos económicos. Porque a la izquierda, peor a la izquierda populista, siempre se le dice que no sabe gestionar, que no gestionamos nada. Pues bueno, Bolivia lleva 10 años siendo probablemente el país que más crece en la región, con un desempeño económico excepcional. Además, no solo creciendo esperando el goteo neoliberal, sino que crece porque redistribuye. Nuestros números en reducción de desigualdad, de pobreza, están acreditados por quien sea, por la CEPAL, por el Banco Mundial. El modelo funciona, pero creo que el hecho de haberle prestado una atención excesiva al tema económico nos ha hecho olvidar que hay otras dimensiones de lo público que hay que trabajar. La educación, la sanidad, revalorizar la idea de lo público, porque a día de hoy un ciudadano boliviano tiene la misma mala idea de la salud pública que el 98, cuando gobernaban los neoliberales. Entonces, si tú tienes recursos, vas a procurar llevar a tu pariente enfermo a un hospital privado. Y pasa lo mismo con la educación. Si yo puedo, voy a llevar a mi hijo a una universidad privada. Entonces, los marcadores de calidad y de construcción de ciudadanía los siguen teniendo los privados. Y eso te genera una situación, digamos, muy adversa en términos electorales. Creo que ese tipo de cosas son las cosas que deberían estar en nuestra agenda. Y por último, y ahora sí de verdad termino, creo que hay otras cosas que los movimientos políticos construidos desde abajo, ahora, como los de ustedes y los de Vero y los de los compañeros en España, sí toman en cuenta y se nos han olvidado a nosotros después de 12 años en el poder. Por ejemplo, yo en algunas conversaciones con Álvaro García Linera, digamos, aparte de mí, que es una persona que yo aprecio y tengo el gusto de poder conversar con él muy seguido, yo le decía que hay en el artículo que escribo, que tengo el gusto de compartir con compañeros mucho más preparados que yo, hay un pequeño epígrafe que lo había conversado antes con él, de nos hace falta más Lefebvre que Lenin. Yo creo que la importancia del espacio, de la configuración del espacio para
para la construcción de identidades, de demandas, es tremendamente importante. Ahora en Bolivia, yo uso mucho este ejemplo, y al vicepresidente le gusta. En La Paz ha habido un boom de gimnasios, pero una cosa demencial. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué? En términos de mercado clásico, ¿qué pasa? Que hay una demanda enorme de sectores emergentes y clases medias que ahora tienen tiempo para cuidarse y quieren verse mejor. Tú tienes dos posibilidades de reconducir esa pulsión. O bien en gimnasios, de donde desde luego no van a salir comunistas, porque la gente va a entrenarse de manera individual, o recuperar el espacio público, liberar espacios para que esa pulsión se vehicule de manera comunitaria, colectiva. Creo que nos hemos olvidado de generar más condiciones fuera de lo económico para el vínculo social. Y es el vínculo social y la fortaleza, digamos, de la gente organizada la que te va a detener cuando un gobierno neoliberal quiera arrasar. Como decía María Pía López, la intelectual argentina brillante que es parte de Carta Abierta, una de las cosas que yo creo que se nos olvidó y que nos creímos muy rápido en el ciclo progresista es la idea de la irreversibilidad. Ya nos ha ido tan bien, ya hay una década ganada, que ya hay conquistas que son irreversibles. Decía María Pía López, a los 2 meses de la victoria de Macri, tienes a Milagros Sala presa, o sea, muestra la fragilidad de lo irreversible. Anteayer el presidente Correa daba una entrevista en el diario.es y el titular era, he tenido que regresar porque sucedió lo imposible. Ganando todo, perdimos todo. Una de las grandes desilusiones que he tenido es ver lo frágil que ha sido lo que hemos construido. Yo creo que es más frágil en tanto en cuanto uno se olvida de que lo que te asegura el cambio es que esté empoderada la gente organizada. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Agradecer la invitación. Yo quería puntualizar dos elementos, pero el segundo tiene que ver con Chile, entonces quería quizás poder hacer algunas preguntas para que se lo primero. Aclarar que en los diagnósticos a mí me gusta, por una cuestión como bien pragmática, bien concreta, prefiero ser como pesimista en la lectura de la realidad, porque creo que muchas veces hacemos una inversión de los términos en esto del pesimismo, de la razón, del optimismo, de la voluntad, y terminamos haciendo diagnósticos que son súper optimistas respecto a lo que hacemos y lo que está sucediendo, y terminamos siendo muy poco audaces, para decirlo de manera elegante, en torno a las estrategias con las que abordamos esa realidad. Y creo que hoy día lo que está sucediendo en América Latina, y lo pienso en particular a partir de cómo, pese a que es el Frente Amplio en Chile el que inaugura o el que conduce precariamente en 2011 un momento de impugnación o de ruptura, hoy día quien está en control, no solamente porque esté en el gobierno, sino por la particular alianza que configura, que una alianza que no se había dado desde todos los gobiernos civiles de manera tan clara entre la derecha política y la derecha económica. Recordemos que en Chile la derecha económica durante mucho tiempo repartió sus fichas, digamos, hoy día se presenta de manera mucho más articulada. Son ellos, y están conduciendo, están construyendo un marco de sentido, por así decirlo, están instalando un relato del que todavía como Frente Amplio carecemos para enfrentar. Y que yo creo que con matices incorpora elementos que tú mencionabas y que quería a ver si podíamos discutir algo al respecto, que tienen que ver primero con el discurso de la unidad y la diversidad frente a la construcción de conflicto, caos, desorden, odio, que tiene una especificidad distinta en Chile, porque hay que meterse en nivel a una mayoría, pero es parte, por así decirlo, de los discursos con los que se viste esta como remontada de no hay alternativa. ¿Vieron? Ya vino el ciclo progresista, metieron las patas, ahora quedan tranquilos que nosotros no vamos a gobernar. Entonces es un primer elemento que a lo mejor tú no mencionabas, pero que sí aparece, y a lo mejor no de manera tan clara en Bolivia, porque la construcción de Estado, de informalidad, que no existía antes, algo que ustedes tienen una situación muy distinta a lo que pasó en Argentina, en Brasil, etc. Lo segundo tiene que ver con la disputa cultural en torno a cómo nos hacemos cargo de las problemáticas y las necesidades del individuo en esa construcción de comunidad, y en particular con el problema de la libertad, frente a un Estado que, en el caso de Bolivia, tal como tú mencionabas, no está caracterizado por quejas o interpelaciones profundas en torno a la corrupción, pero sí la libertad, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, tiene ese componente, la libertad, la autonomía frente a un Estado que no solamente es burocrático, sino que es un Estado que es corrupto.
Y el tercer elemento que es más patente a lo mejor en Chile, en Argentina y en Brasil que en Bolivia, pero que igual es parte del discurso continental, tiene que ver con la idea de desarrollo, de crecimiento y de cómo y de quién es más eficiente en el momento de redistribuir el excedente, en el fondo, ¿ya? Y que hoy día hay una nueva ofensiva, por así decirlo, o al menos en los países que tienen una economía que depende fundamentalmente de la exportación de materias primas, donde no hay una mejoría sustantiva, pero al menos dejó de ser tan grande como el estancamiento o el reflujo, que les permite efectivamente redistribuir a través del mercado mejor de lo que hacen ciertas formas de políticas públicas, ¿ya? Entonces, esos tres elementos, o agregar otros que pudiéramos indagar en cuáles son los puntos nodales a partir de los cuales la derecha está reconstruyendo su relato, su discurso frente a lo que tú llamas reflujo, algunos llaman retroceso, crisis, acabose, reformulación de la oleada progresista en América Latina. Y eso como en general lo dejo por situarlo en Chile, pero hay otro elemento que todavía no cabe para discutirlo acá, pero sí en otros procesos latinoamericanos, y que tiene que ver con qué pasa con los sectores medios que luego de décadas de haber estado abandonados por estados y gobiernos profundamente neoliberales, alcanzan ciertas mejorías significativas en su vida por las políticas redistributivas de los gobiernos progresistas, por así decirlo, y por lo tanto sus expectativas son distintas y se configura un nuevo actor social, por así decirlo, que tenía un carácter distinto cuando se desata el momento de ruptura populista. Entonces, no sé si te parece poder referirnos a esas tres cosas y después quizás pasar un poco a Chile y a los desafíos de la izquierda. Y solamente por lo que planteaba Ricardo, y que tiene que ver como con esta idea como de pedirle como especie de peras a los movimientos. A mí, creo que hay una crítica fraterna. Yo entiendo que la avenida de Santa Luz era inicialmente una avenida académica y que hubo oportunidad en algunos espacios de hacer un debate político, pero creo que lo que ella hace es algo muy claro. Ella nos plantea de que, y en eso yo sí estoy de acuerdo, la propuesta populista no es un régimen con un contenido predefinido, y el desafío de quienes militamos, de quienes construimos alternativas, es que esa forma de rearticular el campo de la política bajo el régimen neoliberal pueda tener un sentido transformador y efectivamente vamos a hablar o de populismo de izquierda o de otros momentos que permitan recuperar la línea de nuestras vidas. Entonces, esa discusión tiene sentido si es que está puesta, digamos, en la escena viva de lo que está sucediendo hoy día en América Latina, porque lo que veo yo como excesos, así en términos muy superfluos, es que hay una interpretación súper literal de esa necesidad de articular, digamos, a una diversidad de demandas de actores detrás de un momento de ruptura de revolución populista, que termina o en una amplitud donde al final la radicalidad se diluye, y por otro lado, desde una perspectiva que es un poco más tradicional y poco política, en el fondo una crítica vacía al despliegue de este populista porque no contiene en sí misma la radicalidad que espera. Entonces creo que al menos para mí ese debate tiene que estar situado políticamente, al menos para lo que está pasando hoy día en Chile y en América Latina. No sé tan. Bueno, sí, muy rápido para no ocupar mucho tiempo. Bueno, me parece que son cuestiones centrales que también en buena medida la reflexionamos nosotros en Bolivia. Lo primero es esto, ¿no? Yo creo que el caso chileno se parece bastante al español en el sentido de esas palabras que operan como un candado y un límite para el cambio político, ¿no? Lo del consenso, no el régimen del consenso, o sea, como que prefiero la injusticia al desorden. Yo creo que eso funciona muy bien, ¿no? El régimen de la transición en España ha sido muy efectivo, ¿no? Incluso hay gente que puede estar claramente de acuerdo en que la manera de gestionar los de siempre es mala, pero el vértigo que te da un experimento que se ponga desorden hace que tú incluso elijas una cosa que haga conciencia o comparte la resolución de que va mal. Yo creo que en el caso boliviano, la manera de dinamitar, digamos, esos candados, no sé, ideológicos que evitaban el cambio político fue hacer un nuevo texto constituyente, una nueva constitución. Porque realmente ahí fue un proceso, digamos, atropellado, complejo, pero después de 2 años y medio de discutirte, yo creo que sí se consiguieron remover varias de esas ideas, con la diferencia, como decías tú,
que tanto en el caso chileno como español, claro, eso vino con una dictadura, esas ideas que han dado. Entonces, realmente el disciplinamiento y la internalización de esos límites es muy fuerte. En el caso boliviano, también operaban estos límites. Digamos, yo creo que Thatcher, que era un animal político, cuando dijo no hay alternativa, cada uno encontró en sus estados una manera de decir lo mismo. Por ejemplo, uno de los, digamos, grandes políticos, que eso no quiere decir estar de acuerdo con él, de la historia boliviana, fue Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz hizo la revolución del 52 y terminó en el 85 haciendo el ajuste neoliberal. Pero Víctor Paz, cuando asume después de la hiperinflación de la UDP previa a su gobierno, que Bolivia está en los manuales de historia de economía por una hiperinflación, digamos, gigantesca, que deja a la realidad venezolana como un problema menor a la realidad actual. 1400%. Claro, estamos en las nubes. Claro, seguro que Magdalena se acuerda de cobrar el salario en bolsas y que cuando ibas el pan ya valía 4 bolsas más. Víctor Paz dijo no hay alternativa. Él dio un discurso espectacular donde dice Bolivia se nos muere. Si tú pones el marco de que Bolivia se muere, está claro que estás dispuesto a hacer lo que haga falta para salvarla, y los que se van por fuera son unos traidores y es la vida de la patria la que está en riesgo. Es una suerte de no hay alternativa. Claro, yo creo que en el caso chileno y español realmente lo tiene más complicado porque está forjado a hierro. Íñigo cita mucho, no tengo aquí la cita, pero cita mucho una frase de Jaime Guzmán, que es más o menos decir, bueno, vamos a dejar un marco tan fuerte que hasta los enemigos hagan lo que nosotros queremos que hagan, como esa respuesta célebre de Thatcher de cuál ha sido el mayor logro de su gobierno. Tony Blair, claro, porque realmente yo hasta marqué hasta dónde puede ir el adversario. En el caso boliviano creo que eso sí se erosiona mucho por hacer una nueva constitución, porque por lo menos tú sí has rayado el nuevo marco, ¿no? Eso no quiere decir que no puedan resignificar ciertas cosas más conservadoras o no, pero hay un marco y hay una nueva constitución que eso sí va a ser, no sé si irreversible, porque creo que en política no hay nada irreversible, pero más complicado. Esto de la libertad me parece clave, porque al final tú dices, ¿cómo se dan vuelta inmediatamente grandes sectores que te han votado y te han apoyado? Una discusión que teníamos con Íñigo mucho tiempo, él manejaba cierta idea, como hace unos 2 años, de esto, ¿no? De lo irreversible, porque Íñigo decía, para ganarnos tienen que asumir nuestras victorias. Una cosa en la que habíamos discrepado con él muchas veces, porque era, yo creo que, digamos, yo lo que no compartía es, no se podía asumir que nosotros habíamos ganado y ellos, para ganarnos, reconocían nuestras cosas, solo por lo que digan en una campaña electoral. Porque creo que luego, por mucho que Macri hizo un acto con una estatua de Perón 2 semanas antes de ganar, creo que luego realmente su desempeño no tiene absolutamente nada que ver con reconocer las cosas que nosotros hemos hecho. Ahí yo eso no lo comparto y creo que Rejón ha cambiado un poco de opinión por nuestra última conversación en Bolivia, de que nos ganan, no con nuestras banderas, porque una cosa es la campaña. Entonces el tema es, ¿por qué nos ganan? Lo que yo realmente creo es que hay ciertos elementos y ciertas ideas que a pesar, digamos, de nuestro éxito prolongado en el ejercicio del gobierno, esas ideas siguen estando un poco en el sentido común ciudadano. Es muy difícil encontrar un discurso del presidente Evo o del vicepresidente García Linera hablando de la libertad. Nosotros nos movemos en parámetros de izquierda, más de izquierda, fraternidad e igualdad. Pero, y siempre decimos, bueno, ha habido más Estado que nunca. Pero es verdad que en Bolivia ha habido más Estado que nunca, pero también ha habido más mercado que nunca. Y el mercado con todos sus dispositivos culturales, de generación de identidades, y ahí la libertad ha seguido siendo un elemento central para la identidad de un boliviano. La libertad para hacer negocios, la libertad que me transmiten las 40.000 películas de Hollywood que ahora hay, donde, como Rejón siempre cuenta, por algo hay un héroe individual que va entre la masa y siempre lo logra y tal, y defiende a todo un país. Yo creo que nosotros, y esto lo decía un buen amigo, Guillaume Long, el ex ministro de Exteriores de Correa, se nos ha olvidado dar la disputa por la libertad, que tú la puedes resignificar como la pulsión por verte bien, o se va a un gimnasio, o se va a un parque público donde vas con tu familia. Yo creo que la izquierda en el gobierno, por lo menos en el caso boliviano, se ha olvidado de dar esa disputa por la libertad. Entonces, estos sectores medios que han mejorado sustancialmente su vida, sigue siendo importante para ellos una idea de libertad. Y después de 12 años de mejora sostenida, igual yo pienso
que mi situación económica se debe a mi libertad y a mi esfuerzo y no, digamos, a que gobierne un proyecto popular que redistribuye y que no sé qué. Porque además, el hecho de que, no sé, de que has ganado es que la gente ya lo interiorice como una cuestión natural, no va a vivir dándote las gracias. Esa idea, digamos, de las clases medias malagradecidas, no, lo que tú no estás sabiendo hacer es dar la disputa en los elementos que tienen que ser disputados. Y ahí me parece clave este tema de la libertad. Y yo creo que ahí, sabiendo bien cuáles son las ideas o que permanecen o las nuevas, cuáles son los espacios donde se definen las nuevas lealtades políticas en la Bolivia de 2018, que ya no son los sindicatos, por mucho que nos pese, en Bolivia ya no son los sindicatos los lugares donde se define la mayoría del sentido común y de la lealtad política. Hay que identificar esos espacios, esos lugares y esas palabras y dar esa pelea. Lo que pasa es que te cuesta. Yo veo a mis compañeros, a mis jefes, que les cuesta hasta emocionalmente. O sea, es decir, lo siento, o sea, el país cambia y la victoria, o sea, no siempre funcionan las cosas del mismo modo. Tener éxito también significa que luego se interioriza ese éxito como una cosa individual y tú tienes que cambiar un poquito de manual. Y saber ver bien, digamos, y con esto acabo, las señales de que estás perdiendo hegemonía. ¿Sabes? O sea, y yo creo que en el caso boliviano ya hemos tenido suficientes alertas y deberíamos, y creo que lo estamos haciendo, más pesado y menos rápido de lo que nos gustaría, pero creo que estamos empezando a darnos cuenta. Esto que yo decía de Grimson 2 años antes escribió un artículo fantástico en Anfibia que ya decía por qué íbamos a perder en Argentina. Nosotros en 2015, a 5 meses de una victoria aplastante de nuestro partido, en octubre del 14 sacamos 62% y el siguiente sacó 40 puntos menos, 38 puntos menos, 24, 62 a 24. A 9 años de gobierno de Evo, creo que no hay ninguna duda de hacia dónde querían seguir yendo los bolivianos. Pero 5 meses después vinieron las elecciones locales, para gobernaciones y municipios. Y nosotros presentamos para la gobernación de La Paz y para la gobernación de Santa Cruz a 2 líderes populares. Una dirigente Bartolina, una mujer de pollera para La Paz, y el máximo representante de la Central Obrera Departamental para Santa Cruz. Nuestros propios compañeros diputados decían que estamos presentando gente que no iba a ser capaz de gestionar. Y a pesar del afecto y el apoyo a Evo, perdimos por goleada en La Paz y en Santa Cruz. Entonces, eso es una señal de que no has sabido dar la pelea en esos campos, porque una chola seguía siendo vista como una incapaz para la gestión por diputados de mi partido. Entonces yo creo que esas señales son alertas, es decir, hay que encontrar los lugares donde se discute, donde se forma el sentido común, donde se construye la lealtad política con los términos que la sociedad está discutiendo y no tanto por los que o te funcionaban o te gustarían. ¿Puedo cambiar de tu formato? Por supuesto. Si me permite, ¿sí? Y hacer una pregunta. Porque quisiera ligar un poquito el tema Chile-Bolivia. Yo vivo aquí hace 4 años. Me ha interesado mucho, digamos, ver los procesos. Y creo que también para agilizar un poco el conversatorio, que sea más corta las intervenciones y podamos ir agarrando, no sé, yo en cierto momento creo que es más simple de lo que parece entender por qué procesos que han alcanzado mucha popularidad, apoyo social, identificación de diferentes sectores con el líder, etcétera, o las liderescas, empiezan a deteriorarse. O en otros casos, ¿por qué proyectos que pueden prometer mucho, digamos como el Frente Amplio, puede tener algunos problemas, digamos, de constitución de los objetivos fundamentales y de tener la relación con los actores que sean capaces de fortalecer esos objetivos fundamentales? Entonces, en el primer caso, yo creo personalmente que es más sencillo cuando un proceso, ¿no es cierto?, de transformación llega al poder, ¿ya?, ha venido habiendo muchas cosas que han permitido eso. Es decir, seguramente la constitución de un bloque social,
de un sector de ese bloque social capaz de conducir a los demás, porque siempre es necesario eso. No hablemos de vanguardia, pero hablemos de que dentro de ese hay uno que tiene más capacidad organizativa, de liderazgo, etc. Y que hay claramente demandas. Ahora, detrás de esas demandas, por ejemplo, yo creo que en la década del 90 se hace en Bolivia la agenda del cambio, y no se la hace desde el MAS, se la hace desde los actores sociales. Queremos arreglar el tema de la tierra, queremos arreglar el tema de tal cosa, etcétera, y eso logra además articularse en 2 o 3 puntos que hacen que todo el mundo coincida en algún momento y se constituye en verdadero bloque social. ¿Cuándo empieza para mí el deterioro? Y lo podría plantear para la Argentina, etcétera, pero no quiero alargarme en el discurso. Cuando no se cumple, cuando hay contradicciones, cuando no logras, ¿no es cierto?, el cambio que la gente está esperando, o cuando eres inconsecuente con tu propio discurso. Es decir, los deterioros, nosotros hemos tenido otra revolución, la revolución de 1952, que en 12 años había perdido su base social, y su base social era populista, por lo tanto, primero pierde a la clase obrera, después al campesino, y se queda con un núcleo duro, como se habla ahora. Y ese núcleo duro, al final, son 1000 milicianos, que en el año 52 han destruido el ejército. Los que están defendiendo el gobierno son 1100. Ya se ha vaciado completamente. Yo creo que el contexto justamente es muy complejo, ¿no? El deterioro o el debilitamiento, el desgaste, lo que quiera del proceso de cambio como el de la Argentina, etc. A veces puede ser más simple. Entonces, insisto, creo que hay cada vez más alejamiento de lo que en verdad, digamos, se ha planteado como discurso, como cambio. Ahora, en el segundo caso, que aquí con mucha reserva, digamos, perdón compañeros, porque ustedes conocen sus países, a mí me pregunto, ¿por qué un proceso que promete mucho, ¿cierto?, puede no tener necesariamente una posibilidad de llegar al poder o de institucionalizarse? Y ahí, digamos, un poco mi pregunta en el caso del Frente Amplio es algo que nosotros sí lo tuvimos en Bolivia, que es, ¿cuál relación hay con los actores que sí son los que van a llevar hasta las últimas consecuencias determinado cambio? Es decir, no es un grupo que tiene vínculos con la sociedad, pero que no tiene los suficientes vínculos con la sociedad como para articular, digamos, un verdadero bloque social capaz de movilizarse en conjunto, no contra FPs por aquí, movimiento estudiantil por allá, mapuches por allá, ¿cierto? Y me da la impresión que estructuralmente en la historia reciente de Chile ha habido una lucha constante por cambios, por mejorar tal o cual cosa, pero no sé si me equivoco, no ha habido un elemento clave que es el de el empalme, digamos, ¿no?, bajo un proyecto más claro. Pero bueno, eso solamente, ¿no? Y perdón por... Voy a hacer un par de reflexiones bien breve para abrir también el conversatorio. Yo sé que hay un tren en participar y probablemente van a quedar inconclusas, así que partiendo de esa premisa voy a hacer 2 reflexiones solamente respecto al primer punto que tú planteas, que en realidad es el punto general que está en la mesa, y que yo voy a graficar, a ordenarme para no dispersarme en la idea del marco y en la idea de las banderas, ¿no? En esas 2 ideas me voy a mover, porque creo que tenemos un consenso, tenemos un acuerdo que evidentemente para poder hacer transformaciones emancipatorias o radicalmente democráticas, tenemos que constituir lo que Manuel llamó un marco, lo que hemos llamado también un pueblo, en definitiva un bloque, que sea un bloque. O sea, tenemos que reconstruir, de acuerdo a las condiciones históricas que nos tocan, y que los países tienen un sustrato común, pero ciertamente hay diferencias. Hay muchas diferencias entre Chile actual y desde luego la Bolivia. Nosotros siempre decimos, nosotros tenemos de por medio una de las dictaduras más feroces, de carácter neoliberal, que ha estado en Latinoamérica y que sigue vigente en sus constituciones más estructurales. Ese es nuestro marco, ese es nuestro concepto de que tenemos que construir nuestro marco, digamos, ¿no? Y eso nunca hay que olvidarlo, porque de repente hay tesis
que se levantan en nuestro país y que yo creo que en parte o parcialmente son correctas, que identifican efectivamente la fractura entre lo social, lo político y, o si tú quieres, entre lo político, la sociedad y los individuos, ¿no? Y por tanto que sostienen que finalmente el problema de la politización actual nuestra, y por tanto la construcción de un marco, va a suponer la reconstrucción de esos nexos, ¿no? Sociales, políticos, con el individuo. A mí me parece que esa es una mirada un poco clásica y que de alguna manera está en el punto que tú, Manuel, estabas haciendo, ¿no? Porque así como los marcos ya constituidos, ¿no? En el caso boliviano, son frágiles, ¿no? La cita que tú haces del presidente Correa es muy elocuente en ese sentido. Yo diría también que son híbridos, y siempre lo van a hacer. Es decir, nunca uno va a encontrar una tierra rasa, ¿no? Donde reconstruir desde la nada y totalmente esos vínculos entre la sociedad, el individuo y la política de manera emancipatoria o radicalmente democrática. Siempre van a estar combinados con lo que tú, Manuel, tenía esta cierta subjetividad o inercia, vamos a usar este término que no entendamos, neoliberal, ¿no? Es decir, yo creo que eso va a ser parte de nuestra época, ¿no? Es decir, y dificulto si en una época histórica pasada no lo fue así también. Quizá en las revoluciones bolcheviques donde se arrasó un orden institucional o las revoluciones francesas donde se arrasaban órdenes enteros o locales, claro, estaba la imagen bastante mitológica en el juicio de reconstruir desde la nada, ¿no? desde el comienzo. Yo creo que todos los procesos latinoamericanos enfrentan precisamente, y Chile, sin lugar a duda, esa dificultad, que no solamente son reversibles, como lo están enfrentando hoy día los gobiernos progresistas que están volviendo a tener gobiernos conservadores, gobiernos neoliberales, como el caso de Argentina y otros, sino que son híbridos, que van a encontrar, si tú quieres, formas de construcción de lo social, formas de politización, formas de subjetividad individual que van a responder a distintas matrices que no necesariamente van a ser radical democrática o lo que nosotros hemos llamado la construcción de nuestro orden público, van a responder a muchas inercias que van a pervivir, incluso van a ser reproducidas dentro de marcos societales emancipados, más de carácter emancipador. Yo creo que eso es parte de la visión de nuestra época, precisamente por la complejidad del mundo actual, ¿no? La complejidad de lo social y de lo político que nos toca vivir. Entonces, eso introduce una dificultad adicional. Porque, por ejemplo, el caso boliviano, tú dices, comenzó con una constitución, pero sí, desde luego no es una constitución puramente jurídica, ¿no? La constitución encarna ahí una transformación que es cultural, identitaria, económica, ¿no? Por tanto histórica. Y en tal sentido, evidentemente, puja por la constitución de un bloque histórico que hace contrapeso, y aquí está la dificultad adicional, porque no solamente es híbrido, sino que es disperso. Porque claro, sería muy fácil identificar otro bloque histórico enfrente de nosotros, como nos dice Gramsci, ¿no? De que frente a nosotros hay un bloque hegemónico, nosotros tenemos nuestro bloque hegemónico que lo construimos, por tanto, tenemos al enemigo muy claro. Bueno, parte de la dificultad de la politización actual, de la politización de la perspectiva democrática, es que es muy difícil, salvo situaciones abiertas de confrontación o de ruptura, como se señalaba acá, de que el bloque antagónico esté claramente divisible o visible al frente. Muchas veces está imbuido en torno a nuestra propia esfuerzo por constitución de un bloque histórico contrahegemónico. Y ahí voy al segundo punto con esto también, que es el tema de las banderas. Y quizá el debate que tú tenías con Íñigo. Porque, y ahora me voy metiendo en el caso chileno para pasarle la posta a Rodríguez. Si uno mira lo que está haciendo Sebastián Piñera en la actualidad, en particular con el tema de la gratuidad, ¿no? Está recuperando, así, elegante, ¿no? Tomando una bandera que fue la bandera principal con la cual el gobierno de la nueva mayoría llega al gobierno, y que además es fruto de las movilizaciones importantes, sociales del 2011, que es la bandera de la gratuidad. La está tomando, pero no la está tomando en su integralidad, sino que la está tomando precisamente en aquella ya travestismo que había tenido durante el gobierno de la nueva mayoría, que nunca, evidentemente, logró cuajar en una gratuidad totalmente tal, o sea, gratuidad universal. Lo que hace la nueva mayoría, y ahora lo continúa Piñera, es simplemente producir una política de focalización social en materia educativa, distinta a la beca, no le llama beca, pero que es muy parecida, que no es gratuidad, porque
Comentamos que uno tiene gratuidad cuando tiene gratuidad universal. No tiene gratuidad en un sistema educativo. Lo que tiene son políticas de focalización social para sectores de escaso o determinados deciles económicos, como lo está teniendo, lo tuvo la normalidad y lo está teniendo Piñera. Eso es muy claro, pero cuando se presenta como gratuidad es que te están probando una bandera, un significante muy poderoso, porque finalmente te desmoviliza el imaginario cultural, ideológico, que ya estaba travestido, insisto, y que ahora es expuesto y presentado como una conquista histórica de nación, de Estado, de país, de unidad nacional, como dice Piñera. Entonces, el tema de las banderas, insisto, tiene que ver con esta dificultad más estructural que yo detecto al momento de las politizaciones actuales de carácter emancipatorio o democrático radical. Son siempre reversibles, pero yo agrego híbridas y dispersas en sus constituciones, lo que hace que esta tesis, que efectivamente a veces uno la aplica manolísticamente, de constituir un nosotros y un ellos, que insiste tanto, ¿no? Las tesis de la democracia radical, las tesis del populismo, no resulta para nada fácil en sociedades complejas como las que estamos habitando, ¿no? Porque emergen, van emergiendo subjetividades, emergiendo identidades que son porosas y que están allí dispersas, ¿no? Y por tanto, y con esto termino, esta supuesta fractura entre lo social, lo político y el individuo, a mí me parece que hay que analizarla con cuidado, porque podríamos encontrarnos con que allí habita en realidad otro tipo de politizaciones. No habita el vacío de la despolitización necesariamente, sino que habita otra forma en que, en el sentido más riguroso de la palabra politización, la gente se representa sus propias identidades. El ejemplo que yo daba del gimnasio, ¿no? Que en el caso chileno es abundantísimo, digamos, ¿no? Es muy propio del Estado actual de nuestra sociedad. Entonces, nosotros nos quejamos porque la gente está despolitizada, pero a lo mejor está construyendo otra forma de politización más compleja, más difícil de desarmar, desestructurar y que pone un desafío aún mayor para los procesos de recuperación de lo público, lo democrático, que siempre son más colectivos, que en tal sentido son un poquito más pesados, que demandan lógicas de construcción de identidades colectivas que chocan con esas politizaciones que son porosas, dispersas, que se nos cuelan día a día por mecanismos que a veces ignoramos, o por sesgo ideológico, o simplemente no tenemos todavía los instrumentos conceptuales y efectivos para ir tras ellos, si quieren, ¿no? Pero gracias por la pregunta. Y yo creo que, esa pregunta que tú haces respecto de cómo se articulan no se puede responder como a secas. Yo creo que no tiene que ver tanto con los vínculos orgánicos que tienen los partidos y los movimientos del Frente Amplio con el movimiento social, que es fundamental, sino que en torno a qué articulamos esa voluntad. Y quería puntualizar una chorrera de cosas, así que voy a tirar para que después podamos discutir, debatir. Y quería como retomar algo que planteábamos al principio, que es esta idea como de una temporalidad dada y súper clara y diferenciada entre el momento de impugnación y un momento de lo que tú denominabas como de republicanismo popular, o como momento de institucionalización versus momento de impugnación. Ya lo voy a mencionar así porque no está del todo, o no hay acuerdo de que si el momento populista es siempre un momento de ruptura o de impugnación. De hecho, uno de los debates que realizan algunas de las fuerzas políticas hoy día. Y está la concepción, en lo que la corta vida, corta existencia del Frente Amplio, de entender esos momentos como momentos distintos, temporalmente separados, y como prácticas políticas que son antagónicas o que hay que superar. Si nosotros ya tuvimos un momento de impugnación, donde sí se instala la demanda por los derechos sociales, el tema de la AFP, luego hoy día lo que tenemos que hacer es pasar de la impugnación a la construcción de alternativas. Y entre eso se instalan una serie de caricaturas donde unos defienden que tenemos que seguir en el momento de impugnación, y otros que tenemos que demostrar que somos una fuerza que es capaz de institucionalizar los cambios. Y a mí me parece que esa discusión es bastante como improductiva por una cuestión bien que tiene que ver con lo que mencionaba Ricardo, que el momento de ruptura o de impugnación en Chile en particular no lo capitalizó políticamente el Frente Amplio cuando estuvo en su máximo esplendor, por así decirlo, sino que lo capitaliza electoralmente recién el año pasado, y hubo un esfuerzo anterior al nuestro, neoliberal para nosotros, que es la nueva mayoría, que intenta montarse sobre ese momento, sobre esa diferenciación entre el otro que lucra y el nosotros que demanda por una vida donde efectivamente la riqueza se redistribuye. ¿Ya? Entonces,
Y eso nos pone en una posición bien complicada, porque todavía no hemos sido capaces de cerrar o de ordenar qué es lo que impugnamos y quiénes somos nosotros aquellos que hoy día, cuál es esa voluntad común en torno a la cual se pueden agregar las demandas materiales concretas, como el tema de las AFP, como el tema de la educación, como el tema del trabajo, como el tema de los salarios, con demandas que están en el plano de la disputa cultural, pero cuya separación hoy día es un problema grave para nosotros, porque implica que se nos está metiendo al medio un discurso súper conservador, ¿ya? Muy conservador, donde las mismas personas que entienden, por ejemplo, la necesidad, la urgencia de eliminar el sistema de AFP y pasar, y ni siquiera un AFP estatal, sino que redistribuir completamente, pasar a un sistema solidario y tripartito, entienden que hay una amenaza de aún mayor precariedad con el otro migrante, por ejemplo, y que en esa separación, digamos, entre el plano de la disputa cultural y el plano de la materialidad se nos está colando justamente por la incapacidad nuestra todavía, porque somos, no lo voy a decir como un error, sino que lo voy a citar como en la tempanada que tenemos, por la incapacidad que hemos tenido de poder articular toda esa dimensión. Ya eso yo quería puntualizar un elemento. Otra cosa que creo que no me permite situar el debate como en Chile, que es anterior en realidad a esto, pero que creo que es relevante ponerlo sobre la mesa, que es que, claro, Chile y España tienen condiciones similares, pero Chile tiene una situación que es distinta incluso respecto a otros países latinoamericanos, habiendo vivido varios vecinos dictaduras cruentas, que es que el atentado contra la democracia y la contrarrevolución neoliberal coinciden en un momento que hace que después solamente un contenido de esa violencia persista en el tiempo, que en el fondo el dolor, la tortura y la desaparición forzosa del terrorismo de Estado, que es algo que sigue siendo muy problemático y que hoy día tuvimos un exabrupto bastante terrible de parte de un diputado de la UDI, pero en el fondo lo que se capitalizó, por así decirlo, de esa ruptura, de esa distinción, lo hizo la concertación, lo hizo la transición, y a diferencia de otros procesos donde ha sido en el marco de una democracia liberal, una democracia pactada o restringida, donde la gente ha vivido el proceso de transformación neoliberal más agudo. Entonces, eso marca nos pone una encrucijada súper compleja, porque ya no nos sirve el clivaje dictadura-democracia para poder ordenar simultáneamente la recuperación de derechos sociales, la redistribución de la riqueza, como versus, digamos, el modelo neoliberalismo. Yo creo que es un elemento igual a considerar. Frente a eso, para poder como citar algunos elementos más, creo que me parece peligroso hoy día la capacidad que está teniendo la derecha de construir un discurso, todavía no un momento populista, pero sí un esfuerzo precario, por así decirlo, con muchas mentiras, pero como bien decía esto hace un rato, no puede ser nuestra única tarea ir denunciando mentiras, sino que tenemos que construir verdades que aglutinen. Y que yo pensaría que tienen esos tres elementos: la unidad, la diversidad, que yo mencionaba, la libertad, la autonomía y el emprendimiento frente a un Estado que lo controla y niega esa posibilidad de crecimiento individual en una sociedad que tiene un componente meritocrático muy profundo. Y el tercero, que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo económico, que además coincide en Chile con que el esfuerzo anterior que intenta aglutinar estos procesos de promesa redistributiva le tocó un muy mal momento para una economía que depende de la exportación de materias primas. Entonces, esto de la gratuidad llegó para quedarse, o de que ahora todos los FP y los IP van a tener una gratuidad y los sectores más precarizados de nuestro país van a tener acceso a la educación gratuita, es eso. En el fondo está intentando recuperar o incorporar este sentido común de que es la derecha y que el mercado también puede ser eficiente en la redistribución de esa riqueza. Y sobre cómo aglutinar todos estos contenidos, hay varios. Yo había tomado algunos elementos que mencionaba Marcelina respecto a cómo construir un nosotros que sea radical y que sea revolucionario. Estaba el tema del excedente económico, necesidades vitales, recursos comunes, identidades y defensa de la madre tierra y la ecología. Hay varias que agregar más, pero yo puntualizaría que hay dos que son claves hoy día para articular, que tienen que ver, el primero, con el control y uso del excedente económico, el salario, el trabajo y el uso del tiempo asociado a esa dimensión. Y la otra tiene que ver con el problema de las identidades, que es una problemática que hoy día en Chile es emergente y que, a diferencia de otros países de América Latina, no está puesto de manera total en las identidades étnicas, lo que tiene que ver con la emergencia de otro tipo de identidades, y que en el fondo el hecho de que nosotros no estemos haciendo cargo de
de eso hoy día, articulado con la dimensión material concreta, hace que encontremos discursos de odio que no están fundados en un racismo profundo, y que cuando uno se enfrenta, por ejemplo, a sectores populares, medios bajos, te das cuenta de que en el fondo es, y así literal, el problema no es con los haitianos, el problema no es con la inmigración, el problema es que como todo en Chile, los beneficios se los llevan los ricos, porque traen a gente a la que les pueden pagar menos que nosotros, y los costos los pagamos los pobres. Entonces se está produciendo una fisura muy importante ahí que hace que sea difícil ir articulando y tejiéndose más. Eso, hay muchas cosas más, pero en base a lo que tú decías hace un rato, que es como, junto con esa división, nosotros le estamos ofreciendo un espejo en el cual es difícil que se identifiquen con un proyecto popular, y tiene que ver con cuáles son los liderazgos, cuál es el rostro, cuál es la imagen, cuál es la marca que proyecta el Frente Amplio. Cuando todavía tenemos una imagen que está muy inclinada solamente hacia el plano cultural, hacia una juventud, digamos, con una ética genial, con una ética atractiva, pero en la que no se puede identificar los sectores trabajadores, por así decirlo. Eso es un disparo en los pies. Eso. No sé si... ¿Te parece, Manuel, si tienes tu hora? Damos la intervención última más formal y luego abrimos un poco un debate con la gente. Bueno, muy cortito. A nivel de unos comentarios. Pero es que vamos a hablar tanto. Claro, yo creo que uno de los motivos que ya lo hemos conversado de la pervivencia del neoliberalismo en sentido común es cómo ha permeado en la construcción de cotidianidad. Entonces, incluso cuando pierdes el poder, hay un montón de elementos, digamos, de generación espontánea, de mantenimiento de ese orden. Yo creo, digamos, como contraejemplo, que una cosa que sí hicimos bien, por ejemplo en Bolivia, como intervención en la construcción de cotidianidad, es el teleférico. Hemos construido un teleférico que comunica La Paz con el Alto, que va a terminar teniendo 11 estaciones, que ahora mismo tiene 5, y es mucho más que una intervención, digamos, de una innovación de transporte. Por la misma disposición, y ahí volvemos al punto de que los lugares y la disposición de los lugares es fundamental a la hora de pensar la identidad, por la misma forma de las canastas del teleférico, es el primer espacio en el que se reconocen como vecinos habitantes de La Paz y del Alto. Eso genera una cotidianidad diferente, genera, digamos, un reconocimiento en condición más o menos de igual de vecinos que probablemente en ningún otro lugar hubieran compartido. Yo creo que esos son ejemplos que deberíamos multiplicar. Tengo una relativa discrepancia con lo que decía Magdalena. Yo no creo realmente que el deterioro, el repliegue o la debilidad de los procesos se explique solo por lo que no cumplieron, porque creo que ahí sería como muy sencillo. Sería como decir, bueno, no cumplieron o decepcionaron o no resolvieron las demandas. Creo que por supuesto hay parte de eso. O sea, que hay demandas que no se cumple y que se contradice. Y que se contradice. Profundamente a veces con el discurso que estableces. O sea, en cierta medida yo creo que la pérdida de ciertas referencias, ya digamos, el Frente Amplio, no el Frente Amplio, la nueva mayoría, aquí es con la distancia enorme entre su discurso y su... Pero creo que se explica una parte. Contradicción, no he dicho solamente no contradicción o no cumplir. Yo no le cumplo a, no sé, no le cumplo a mi hijo, o no le cumplo a su mujer, algo y no por eso se me enoja. Estoy hablando de un proceso, ¿no es cierto?, en el que comienza a haber un vaciado de los mismos que conducen en relación a su propio proyecto. Entiendo bien, pero discrepo. O sea, yo creo que eso explica... Sí, contradicción de demanda. Sino cuánto realmente de lo que he dicho como proyecto de sociedad es algo que yo como conductor lo he verdaderamente asumido. No, sí lo entiendo. Y hasta dónde voy en lo que he prometido, ¿no es cierto? ¿Cuánto lo he asumido? Yo creo que en Bolivia se ha asumido mucho, ¿no? Siempre no. Un tema crítica, pero creo que el principal problema de los alejamientos de diversos sectores en relación al gobierno actual, ¿no es cierto?, tiene que ver con temas de absoluta contradicción con el discurso. Claro, ahí es donde yo discrepo. Yo no digo que esos elementos no son importantes y que por supuesto no explican parte de la pérdida del apoyo, pero a mí me parece más relevante pensar
cómo pierdes apoyo y comunicación cuando has cumplido las demandas. Porque yo creo que son todas las cosas. Creo que por supuesto hay contradicciones, creo que por supuesto hay cosas no resueltas, pero creo que el reto, porque en realidad, si yo sé que no he respondido una demanda, sigo teniendo un poco la respuesta de cómo salir de ese brete, porque sigo teniendo cuál era la demanda y sé, digamos, cómo responder. O incluso en el caso de la contradicción. Pero creo que lo que más nos cuesta es responder cuando has cumplido la demanda. Porque si tú cumples una demanda, inmediatamente tu sociedad se transforma. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros como gobierno estamos siendo incapaces. ¿Sabes? Porque de hecho, los adversarios, los honestos y los deshonestos, te plantean públicamente las contradicciones y lo que no has cumplido. Entonces, digamos, como que tienes por dónde agarrar. Pero me parece más importante o complementario el reflexionar sobre qué haces cuando han funcionado las cosas. Cuando efectivamente has hecho, más o menos, porque todos los gobiernos tienen siempre un componente de excepción, pero cómo actúas cuando ha funcionado. Nacionalizaste los hidrocarburos, llámale una reformulación tributaria, hiciste una nueva constitución. ¿Qué haces cuando ha funcionado? Y a mí me parece que ahí es donde estábamos metiendo la pata, porque seguimos hablando como si ello no hubiera funcionado. Quieres el rédito de que ha funcionado, de que te sigan reconociendo, pero sigues como diciendo, ojo, que si yo me voy, todo esto se viene abajo. Y eso no convoca a la gente. Y ahí yo creo que el tema de la identidad es central, porque ahora mismo 2 hijos militantes de un sindicato, digamos, 2 hijos de mi papá milita en la CSUCB, mi mamá es Bartolina, tal. El chico de 25 años no se reconoce en sus padres, no tiene ninguna idea de construir su identidad militando en la CSUCB o en las Bartolinas, y él es un resultado de tu demanda bien respondida, porque el país ha crecido, porque esa familia ya tiene recursos para mandarlo a la universidad. Entonces, en términos generales, ha funcionado, ha respondido, pero lo que no sabes es qué decirle a ese chico. Le estás diciendo, no, la centralidad de la lucha contra el imperialismo está en los sindicatos, en los movimientos sociales. Yo comparto lo que dices, pero creo que hay que complementarlo con la pregunta de ¿qué haces cuando ha funcionado? Porque no siempre va a funcionar lo mismo, porque si no, no estarías cambiando las demandas, la composición social, las aspiraciones que tiene la gente. Y ahí me parece importante, y yo creo que estamos conversando más o menos sobre tenemos las mismas preocupaciones, sobre estas nuevas demandas que configuran nuevas identidades, que está claro que la derecha, de momento, es, digamos, muy hábil para leer. Cómo Macri introduce el tema del aborto es de manual, ¿no? Consejo acertado de Durán Barba, acababa de perder Macri una votación en el Congreso, donde encima había gasificado su policía, diputados en la cara, y introduce hábilmente lo que era una demanda popular, digamos, más o menos masiva, que no venía en su programa de gobierno, y que de pronto el ministro de Salud del presidente Macri es el que abandera la causa. Yo creo que eso es lo que se le oxidan a los gobiernos populares cuando están mucho tiempo, y ahí me parece importante, y con esto sí que cierro, la organización de un instrumento político. Porque yo creo que una de las debilidades que nosotros hemos tenido es el no construir partido. No digo el partido, no sé, de hace un siglo, pero cierta organización. Porque en realidad yo creo que los motivos por los que no tenemos sucesor del presidente Evo, en buena medida responden a que no tienes organización. Entonces no hay ni siquiera una organización, digamos, moderna, contemporánea, en la que alguien pueda adquirir relevancia, poder, recursos y mantener una estructura desde la que diga, oye, yo puedo ser el sucesor, o yo estoy en condiciones, o a mí me conoce el resto del país como el vicepresidente del partido. Creo que el tema de la organización es central, una organización, ya digo, contemporánea, abierta a las demandas de la gente, pero el MAS, en realidad, no sé si Magdalena piensa como yo, en realidad yo no la considero una organización política ni siquiera más o menos clásica. Creo que funciona más como una especie de, o sea, yo lo he dicho algunas veces, de lengua franca. Es el idioma en el que diferentes organizaciones se comprenden. Generalmente funciona esta lengua franca en tiempos electorales, es en elecciones donde se habla más del MAS. Digamos, en el tiempo más frío se habla mucho menos del MAS. Probablemente el MAS sea el único partido de gobierno que está una década y media
y por no tiene ni una página web, no hay donde puedas encontrar la organización, los programas, ni personas enteradas en Bolivia saben quién es el vicepresidente del partido, el presidente del partido en La Paz. Entonces, eso tenía unas virtudes en el inicio. Los partidos políticos estaban muy devaluados, era más rápido tomar decisiones que no encuentran una burocracia partidaria, pero creo que ahora efectivamente se ha vuelto un problema. Porque además el intérprete general de tu lengua franca es tu líder, es el presidente Morales. Entonces, debilitado relativamente el presi, que además sigue siendo el tipo más popular del país, pero es innegable que está un poco resentido, hay un repliegue a las lenguas propias. Cada uno piensa que es mejor hablar de lo nuestro. Y ahí, digamos, tenemos un reto que yo creo que sobre todo las nuevas organizaciones tienen que ser capaces de solventar, que hay que tener algún tipo de organización. O sea, en un partido leninista de hace un siglo, pero algún tipo de organización. Para no usar el tiempo de Manuel, vamos a dar una ronda de preguntas, ojalá breve, y les pediría, porque hay una transmisión extrema, que puedan acercarse un poquito para acá, o si no, hablar muy alto para que puedan captar los micrófonos que están solamente acá. Así que, ¿les parece que tenemos una pregunta? Ahí hay una. Comenzamos con el compañero. Y presentarse también para que los conozcan. Pedro Enríquez, comparto lo último que dijiste respecto a la organización. ¿Ya? He estado yendo a Bolivia durante 6 años, a trabajar con el compañero del Ministerio de Agricultura, Tierras y Desarrollo Rural. Bolivia es un potencial productor de alimentos. Están mejorando las condiciones sanitarias, la realización lactosa, productores aviares, desarrollando los programas naturales y monetarios que comenzaron este año y hemos trabajado con los compañeros de Bolivia. Hace 5 años atrás fue con la Agencia de Energía Atómica como consultor, hoy bien con fondos propios, trabajar con hacer el aporte que uno, la materia que uno maneja. Es cierto, hace 5 o 6 años atrás los compañeros, la mayoría profesionales jóvenes, agrónomos, veterinarios, tenían ese entusiasmo, ¿no es cierto?, con el MAS, estamos en un proceso, con poco contenido ideológico, era la circunstancia que tú decías respecto, se nacionalizaron los hidrocarburos, el gran tema que cruza a toda la sociedad boliviana y todos se sienten identificados con eso. Luego viene la parte estructural, donde ya la cosa se diluye, porque cada sector y cada actor plantea también sus propias reivindicaciones. Y este año he estado 3 veces, en febrero, con los compañeros siempre vamos conversando, y realmente de los grupos grandes, no sé cuál estaría dispuesto a pelear una reelección de Evo Morales. ¿Qué pasa? En 5 o 6 años, ¿por qué se pierde? El compañero García Linera, un mes atrás, estaba justamente en Bolivia, decía, hemos perdido una base que es la clase media. ¿Qué estamos haciendo mal con los compañeros? Los compañeros del Senasal, que quiere traer una carta al compañero García y con Copietti, durante 5 años no han tenido vacaciones. Si puedo hablar más fuerte, por favor. Durante 5 años, los compañeros del Senasal, gran parte de ellos no tienen derecho a vacaciones. Así es, hubo un descanso y una posibilidad de tener 1, 2, 3 días con su familia. Entonces uno dice, ¿es una contradicción? Claro que lo es. Ahora, uno se pregunta, ¿de dónde baja esa decisión? Entonces vamos a lo que muchas veces el compañero presidente podrá tener un discurso, ¿no es cierto? Pero los discursos tienen que ir traduciéndose en los cuadros intermedios que van dirigiendo el proyecto. Y la decisión de esos cuadros intermedios no tiene nada que ver con la decisión que viene de arriba, porque llena de convicciones y ideales para su país. Por lo tanto, al final, las políticas reales, cuando tú las ves abajo, no están. Presentar a los compañeros, bueno, 5 años, algunos llevan 6, 7 años sin vacaciones, sin vacaciones. ¿Qué hacemos? Nada, no podemos reclamar porque si no te echan. El Ministerio de Agricultura, el Servicio Nacional de Agricultura. ¿Y qué pasa con la organización? No podemos organizarnos, porque tenemos prohibido organizar nuestros sindicatos. Entonces hay un silencio, el temor, la necesidad de mantener un trabajo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde esto? ¿De dónde nace esta decisión? Si es que una decisión a lo mejor puede ser solamente un tema que no se ve de arriba hacia abajo. Pero ese resentimiento se empieza a ver. Yo lo palpo, entonces uno dice, bueno, uno va tratando de dar vueltas a lo que es la cosa, de hacerlo entender, que estamos en un proceso, que esto no es visible a los humanos, la gran transformación, porque los procesos son así, pero las contradicciones ellos las están viviendo. Entonces yo creo que a veces en estos procesos no nos detenemos. No paramos de decir, bueno, como estamos,
revisemos lo que estamos haciendo con Pelé. Porque no necesariamente los cuadros de elección abajo son los más idóneos. Ni siquiera a veces están ganados ideológicamente, sino es la oportunidad de, como tú decías, un partido que no está estructurado hacia abajo. Bueno, cualquiera que cumpla ciertos requisitos, que tenga un amiguismo, una cosa, va a ocupar un palco, pero no necesariamente representa las ideas del poder que hoy día representan más. Yo te digo, yo vine acá con una gran oportunidad, que traje una carta y los antecedentes, todo eso, porque yo les prometí a los compañeros, porque ellos no pueden hacerlo. Gente que eran del MAS, les decía, y en Santa Cruz de la Sierra, tú sabes que hay en la zona B, Pando, B y Santa Cruz, donde la reacción genera todo su trabajo. Ese es un punto, la organización. Yo creo que la organización es fundamental para crear la conciencia colectiva. Si yo no genero esos espacios en la base, lógicamente la disputa de la organización la tendrá que haber más, pero a lo mejor el dirigente ahí tendrá que tener el espacio y discutiendo lo colectivo, y no hay que tenerle temor a eso. Porque si el día de mañana hay cambio de gobierno, por una u otra razón, los compañeros no van a tener ninguna herramienta para defenderse, los más o los menos. Y aquí este descuido de la clase media lo entiendo, porque justamente los sectores que sí, dentro de ese segmento del Salazar, que apoyan al gobierno, son sectores más humildes. ¿Por qué? Porque hemos focalizado mucho la atención en los sectores que han sido siempre más postergados. Y dentro de una estructura de ese tipo, yo trabajo en el Ministerio de Cultura de Chile 25 años, sabemos que están estratificados por funciones, justamente, la mayor presencia que hace el gobierno justamente son a los niveles, pero también hay una masa electoral y una masa que necesitamos también ganarnos. Por experiencia también me ha tocado viajar estos años a Angola, hay un gobierno de izquierda, Pedro Santos, que naturalmente salió, y también se produce el mismo fenómeno de distanciamiento y esa pérdida del cuadro intermedio que condujese los procesos de transformaciones que hay. Ahora hubo un cambio de gobierno en la misma dirección, pero yo creo que un aporte a los compañeros hay que detenerse, revisar y evaluar dónde estamos bien, dónde estamos mal, porque ese elemento a veces no lo consideramos. Estamos en el límite de ganar elecciones, pero no sabemos si realmente estamos construyendo apoyo político o solamente vamos utilizando algunos éxitos que en un momento se dan y después ya no se dan. Bueno, parece que tomemos un par de preguntas más y luego damos la palabra a Manuel. Ojalá corta para que alcancen todo. ¿Yo? ¿Yo? Sí. Hola a todos y todas, me llamo Nicolás Romero. Compañero, disculpa, en una pregunta, como máximo quizás de 3 minutos de las preguntas, para que luego, como para poner. Vale, voy a seguir hablando. Sí, pero ya me quedó claro que hay que hacerlo. Autonomista, también participo en Revista de Frente. Primero, primero saludar la presencia de Manuel. Estuve hace poco con la revista en Bolivia, haciendo una entrevista. Entonces quiero retomar un poco las cosas que hablamos, pero profundizarlo en un tono un poquito más crítico, porque estaba ya en tu oficina, pero ahora estamos acá en Chile. Y creo que tiene que ver también con la relevancia de construir una lectura crítica sobre Latinoamérica para sacar lecciones sobre la situación chilena. Eso es lo que me interesa, por eso el tono de la crítica, no por polarizar. Lo primero, el primer punto que quería plantearle a Manuel y a los panelistas. Primero, creo que hay una entrada medio eurocéntrica en torno al debate del populismo, porque el debate del populismo es un debate de la construcción crítica latinoamericana que se inicia a mediados del siglo XX y no una construcción europea. O sea, no se inventó Chantalmú, no se inventó en Europa ni en España. Y el grueso de las categorías con las cuales se intenta debatir acá la situación boliviana es a partir de categorías del populismo europeo. O sea, esta idea de que se diluye la diferencia entre la izquierda y la derecha. Eso es una reflexión del populismo europeo. ¿Qué tiene que ver eso con Bolivia? Que alguien me lo diga, no sé. Y con Chile, a mí no me queda muy claro. La idea de que los límites posibles de un populismo de izquierda, por ejemplo, ayer tuvimos un debate ahí con Chantalmú, en Revista Trump, tienen que ver con la radicalización de la democracia, los márgenes de la democracia liberal. Nuevamente, ¿qué tiene que ver eso con Bolivia? ¿Qué tiene que ver la democracia liberal con Bolivia? Entonces creo que también hay un punto que me gustaría que abordaran, es en qué medida, que fue la misma pregunta que le hice a Chantal ayer, fue como en qué medida la matriz del populismo europeo es capaz de interpretar la situación latinoamericana. Por ejemplo, en qué medida esa matriz es capaz de distinguir, porque es muy distinta la situación
de las izquierdas emergentes europeas, que no son Estado, salvo la situación portuguesa, que tiene otra matriz de análisis, pero en la situación francesa y española no son Estado, por la situación de gobiernos populares, populistas de Lula, Chávez, donde son Estado y en algunos casos llevamos 10, 15 o 20 años siendo Estado. Entonces estamos hablando de populismos que tienen que ejercer la forma del valor capitalista y del Estado, que es una derivación del capital, y todas las contradicciones que de ellos se derivan. Entonces creo que ahí hay un punto, es de que cuando ponemos el foco solo en entender el populismo a partir de la polaridad central que se construye entre el nosotros, que es el pueblo, que se constituye lingüísticamente, y el ellos, el gran problema es que lo que se esconde, y en eso, y ahora quiero ver al debate boliviano, nuestra polémica, es de que lo que se esconde es lo que Mao Zedong distingue entre las contradicciones en el seno del pueblo. ¿Cómo es de que muchas veces la retórica con la cual estos gobiernos populares populistas construyen una polaridad con la oligarquía, con el imperialismo, nuevamente esa retórica y esas dinámicas lo que terminan haciendo es siendo utilizadas por esos mismos gobiernos en contra de sectores del pueblo? Yo sé que tú no estás de acuerdo con esto, pero quiero entrar en ese debate, en la situación boliviana en particular. Hablamos acá de una alianza indígena-campesina, articulada en el MAS, en alianza con sectores urbanos, que logra llegar al gobierno, que mantiene una matriz productiva extractiva, y lo que hay que, para los que no conocen Bolivia, el grueso de las tierras cultivables en Bolivia no están en el altiplano, están en lo que se denomina las tierras bajas, que es donde están los latifundistas. Entonces el grueso de la producción, por ejemplo, el grueso de la producción de soya actualmente en Bolivia es una producción agroindustrial que es soya transgénica. El grueso de la producción de carne y de pollo, que es el alimento del que comen todos los bolivianos. O sea, yo no como carne y tratar de no comer carne en Bolivia es casi imposible. Se produce en el latifundio, en las tierras, en las tierras bajas. Y, por ejemplo, de algo de lo que habría que hablar, que es parte de la crítica que hacen los sectores de izquierda en Bolivia, son los pactos agrarios. Como el gobierno del MAS, en una situación de enfrentamiento, en 2008-2009, tiene que construir acuerdos económicos con los latifundistas. Entonces, acá hay una retórica estatal del socialismo comunitario, que en muchos casos está dinamizando procesos comunitarios de producción alternativa, pero en alianza con capitales transnacionales, o sea, con los chinos y con... Entonces, para ir cerrando. Entonces, el tema del pacto agrario es un tema. El otro tema, el tema de las clases medias. O sea, ¿qué similitud hay en el debate? Yo digo para que se entienda también, o sea, el problema de las clases medias en la situación boliviana es una discursividad que viene desde el Estado, que viene de García Linera y que es válida. Pero ¿en qué medida el debate sobre las clases medias en Bolivia, que son clases medias que se movilizan desde una base campesina y a partir de una política redistributiva tienen una presencia urbana, en qué medida esa ejecución puede ser homologable con la situación de las clases medias chilenas, que más bien fueron construidas en un contexto neoliberal desde arriba y con violencia? O sea, ¿en qué sentido uno puede decir, bueno, la política de clases medias que se está haciendo en España y en Chile tiene un rendimiento para la situación boliviana? Creo que ahí hay un diálogo más profundo que te invito a profundizar. Eso. ¿Hay alguna compañera que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta. Perdón, que ¿alguna compañera, no? Manuel, ¿prefieres seguir tomando por o contestar? Ya, tomemos un par de chiles. Luego que pueda hacer breve para que pueda contestar. Y bueno, primero, mi nombre es José Peña, que también mi militante autonomista de la quinta región. Mi pregunta se remetía un poco más al principio de la exposición de Manuel, y en el sentido de la disputa de lo que es la libertad y cómo la vamos a reformular. Más que nada, situándonos también en un escenario donde hoy día hubo un boom de estos liberales a los que hay que disputarles, ya no quizás con estos argumentos, bueno, que son liberales que, por ejemplo, están a favor del aborto, a favor de la legalización de la marihuana, etcétera, pero que hay que disputarles en el sentido de la libertad económica, de las libertades individuales. Entonces, ¿cómo podemos desde la izquierda reformular este sentido común y reformular la misma libertad para no solamente siempre hablar de fraternidad o de igualdad?
Vamos a la última antes de... Sí, bueno, mi nombre es Gabriel Rojas y yo quería hacer dos preguntas. La primera es, ¿en qué medida la pérdida de hegemonía del MAS puede estar relacionada con la derrota de sus adversarios? O sea, como la dilución de los adversarios del MAS en distintos polos pequeños pudo haber redundado en que el propio MAS debilitara su hegemonía. Y la segunda es, como frente a la idea de la coexistencia de cuatro tipos de economía, se supone que la gran gracia es como haber logrado articular las cuatro economías y de alguna manera salir de la sociedad abigarrada boliviana. O sea, la pregunta es, ¿hasta qué punto se logran articular esas cuatro economías y no son de alguna manera la persistencia de formas productivas que en realidad están condenadas a la marginalidad? Mauro. Sí, sobre el último debate que se da con respecto al bajo, o sea, no al bajo, pero a la turbulencia que tuvo el rendimiento político y electoral del gobierno en el último tiempo, se instala, digamos, como bien decía Nico, desde la vicepresidencia el problema de las clases medias, que digamos es un concepto súper resbaloso, no solamente porque es difícil establecer cuándo comienzan, nacen y mueren esas clases medias, sobre todo en un país como Bolivia. ¿Para qué decirlo en Chile? Yo creo que incluso hay perspectivas diferentes de cuándo realmente comienza y cuál es la emergente, la consolidada, etc. Pero a mí me llama la atención, y por eso quería preguntar, primero, ¿qué entiende el vicepresidente? Porque no me queda claro, he leído notas y demás, pero ¿qué entiende el vicepresidente por clases medias? Y en segundo término, ¿por qué esos sectores no estarían directamente vinculados al proyecto de gobierno en el futuro? ¿A qué me refiero? O sea, que serían capaces, por ejemplo, de mutar de su comportamiento histórico en términos electoral y político. Me dan un ejemplo. En Chile, por ejemplo, me refiero que hay, en términos argumentativos, siento alguna especie de similitud con lo que pasó en Chile post-2011. O sea, post-2010, cuando la Concertación pierde el gobierno, lo primero que se dice es, bueno, aquí lo que pasó fue que hubo durante 20 años un crecimiento de una clase media que en el fondo dio la posibilidad y que nosotros no supimos leer cuáles eran sus intereses, sus expectativas, y que terminó votando, que además se caracterizaba por votar por el centro político y que terminó trasladándose a la derecha en una sola elección que sacó como resultado Piñera, que sería el gobierno más de derecha que podía haber. Entonces, en base a esa similitud que existe en los relatos, me gustaría saber en verdad la precisión conceptual con la que trabajan, qué entienden por clase media y por qué eso que entienden por clase media estaría relacionado con la derrota electoral. Bueno, Manuel. Bueno, son tantas y son tan complejas que da para estar 2 horas. Voy a intentar ser breve y simplemente voy a apuntar algunas de las cuestiones. Lo primero, lo del compañero... yo creo que en buena medida lo que comentas se explica, creo, y es un poco lo que tú decías, por la falta de organización política. Porque de hecho, incluso cuando tú te reúnes o cuando hay espacios, digamos, de deliberación o de reuniones para hablar entre militantes, si no tienes, ¿sabes?, ni una sede de partido, tú discutes en un ministerio o en una oficina, digamos que las jerarquías siguen muy presentes. Un director habla con 2 técnicos y con un jefe de unidad en el mismo ministerio para hablar de política. Creo que ahí ves otro de los problemas de no tener organización política, porque no hay un plano de igualdad como militantes. Creo que lo que comentas, incluso el tema con las vacaciones, que seguramente tiene relación con un compromiso de un buen militante, no tiene que tener vacaciones, porque algún tipo de justificación tendrá. Creo que todo, en última instancia, debe de no tener una organización política, donde no te puedas encontrar como militante, discutir políticamente, y que el único lugar sean las jerarquías de una institución. Sí, o sea, yo creo que buena parte de lo que has dicho, o sea, lo comparto en el sentido de todas las carencias de no tener eso.
una organización hace que las jerarquías sean más duras, que no tengas ni a quién quejarte. O sea, que no puedes ir a quejarte al jefe del partido del MAS de que en esa institución se están, digamos, cancelando las vacaciones, que es una decisión absolutamente arbitraria y, digamos, ilegal. Yo, la verdad, me lo creo plenamente, pero por suerte no conozco yo ningún caso. El primero va a ser el que me comentes tú. Y bueno, y veremos qué hacemos. Pero yo creo que muchos problemas nuestros nacen de la falta de una organización política. Bueno, lo que decía Nico, son muchas cosas como para abordarlas todas. Creo que desde el principio, y digamos, por supuesto que no comparto buena parte de las cosas que has dicho, creo que hay otras que además también es normal que no son datos exactos. Esto, digamos, de la carne o de la... Por ejemplo, hace 3 meses recién se les liberó a los grandes productores la capacidad de exportar, porque estaban paradas las exportaciones de buena parte de los productores, porque hubo una ley. En el enfrentamiento más duro del 2008, con el poder, digamos, regional de la media luna de derecha, lo primero que intentaron ellos fue hacer un boicot de la carne a La Paz, que no llegue carne a La Paz, el 2008, ¿no? Que empieza a haber desabastecimiento, siguiendo un manual más o menos clásico. El gobierno, creo que el mayor momento de vulnerabilidad fue precisamente ese, entre abril, mayo de 2008 hasta octubre. En abril, mayo de 2008, 4 regiones del país, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, llevan adelante incluso votaciones ilegales para su propio estatuto de autonomía. Hay boicot de carne, hay boicot de azúcar. Como anécdota, digamos, la ministra de Desarrollo Rural del momento, Susana Rivero, que ahora es diputada, disfraza a sus funcionarios con mandiles de carniceros, consigue recursos, digamos, de modo paralelo, va con aviones, rompe el cerco y vuelven cargados de carne y rompen el cerco. A partir de ahí hay una política muy dura con la exportación y hasta que no se asegure el cupo del mercado interno, y eso acaba de ocurrir hace 3 meses, digamos, el cupo ya de mercado interno ya estaba asegurado hace mucho tiempo, pero como medida de sanción, y lo puedes ver en la prensa, hace 2 o 3 meses, no recuerdo la fecha exacta, se les libera los cupos de exportación. Es curioso, digamos, porque yo tengo muy buenos amigos de la izquierda que nos critica. A ellos siempre se lo has indicado de las dos cosas, o de que es un gobierno títere, blandengue y que termina siendo un gobierno de derecha que pacta con las transnacionales tal, y a la vez la derecha dice que es un comunista, que va a colectivizar todo, tal. Yo la verdad creo que no son verdad ninguna de las dos cosas. Y te digo, podemos hablar mucho de, yo creo que hay, digamos, que hay algunas generalizaciones y algunas imprecisiones que ahondan un poco en esa idea, ¿no? Los pactos agrarios. Yo también creo que, en todo caso, siempre hay que tomar en cuenta que hay una correlación de fuerzas determinada y hay unos límites a la acción de un gobierno. Y yo honestamente creo que es difícil pensar que se podían hacer las cosas de manera más extrema. Creo que las críticas de amigos que yo respeto y quiero, no sé, como Silvia Rivera, como María Galindo, se hacen desde cierta comodidad, porque ellos se presentaron a elecciones. María se presentó como constituyente, Alejandro Almaraz y todo el grupo de Luis Tapia, de Dunia Mokrani, hicieron el Partido Verde para las elecciones de 2014 y sacaron pocos votos más que su familia. Y al final, para saber qué cosas se pueden hacer, hay que pasar por elecciones, hay que persuadir mayorías, hay que convocar gente, hay que decir que tus ideas más colectivistas, más antiimperialistas, no sé, de todavía mayor soberanía sobre lo agrario, tienen que medirse en una elección, tienen que responder a las demandas mayoritarias y conseguir respaldo electoral. Y el programa del partido de Alejandro Almaraz y de todos los compañeros, que me imagino que has conocido algunos, se presentó a las elecciones del 14. Tenía todos los espacios que podía tener una organización política. Y tuvo unos resultados muy lamentables. Con eso no quiero hacer una loa al pragmatismo
pero después de estar 4 años en el gobierno, sí creo, digamos, que hay que ser un poco más matizado en algunas observaciones, creo que un poco mejor informado y comparar un poco de dónde partía el país y más o menos lo que tiene ahora. Creo que hay un montón de insuficiencias, creo que la negociación constituyente dejó muchas cosas mal hechas, creo que en algunas cosas se podría haber avanzado más, pero desde luego no comparto la caracterización que has hecho, que me recuerda a amigos que yo aprecio, respeto, pero que no la puedo compartir. Creo que también es equivocado decir que desde la vicepresidencia se ha construido la idea de clase media. Álvaro ha escrito 2 o 3 artículos últimamente sobre las clases medias en periódicos que tienen un tiraje de 3.000 ejemplares. No ha sido ni siquiera un discurso, una cosa televisada. Creo que es desconocer un poco el alcance de la prensa, de los resortes institucionales, creer que desde arriba se ha generado como discurso gubernamental y menos desde la vicepresidencia. En todo caso ha sido el ministro de Economía, tuvimos un mismo ministro de Economía 10 años, Luis Arce, desde 2006 hasta junio de 2016. Él es el que más agarró el discurso de clase media, eso sí es verdad. Los últimos 4 años de mandato de Luis Arce en Economía, él habló mucho de clase media. Creo que casa mucho la aspiración de sentirte clase media, no por una hábil manipulación gubernamental de sembrar en la cabeza de la gente que se sienta en clase media. Creo que, como decíamos, la permanencia de la idea de libertad, de emprendedurismo, de que yo hago bien las cosas, casa mucho con lo que desea un boliviano. Tú ves encuestas del Latinobarómetro, que mide la clase por autopercepción, o encuestas del Banco Mundial que tienen otros criterios para medirlas. Absurda y curiosamente, Bolivia es el país de la región con más gente de clase media, que por supuesto no responde a las condiciones reales de vida de la gente. Creo que el discurso clase mediero ha terminado siendo un problema para el gobierno, porque aunque no se ha generado desde arriba ni se ha inseminado en la gente esa idea, sí creo que ha habido cierto discurso exitista que le ha dado carta de naturaleza a que el 53% de la gente, como dice el Latinobarómetro en Bolivia, se sienta clase media. Creo que nosotros no deberíamos comprar ese discurso. Creo que hay que hilar mucho más fino y que ahí siguen habiendo muchas clases, gente que se reconoce como clase trabajadora, una precarización terrible del mercado laboral, una flexibilización de las condiciones laborales, que oculta el discurso exitista de clase media. Pero honestamente, creo que eso no se ha generado desde la vicepresidencia y más bien creo que habría que combatirlo, matizarlo y que está suponiendo un problema gordo. Te podría decir cosas parecidas sobre la matriz extractiva. Creo que hay cosas que se hacen mal, creo que hay otras que por supuesto se podrían hacer mejor, pero vuelve un poco a lo mismo, aunque pueda sonar incluso cínico. Todas las propuestas de superación de la matriz extractivista en un país que en 2005 tenía 60% de pobres y ahora tiene 38%, de pobreza moderada, en pobreza extrema los números eran quizá peores. Yo es que no sé, te lo prometo, estando de viceministro, creo que hay muy pocas cosas que se pueden cambiar en muy poco tiempo y creo que las demandas de los sectores organizados populares, que son el voto duro del MAS, tienen una idea, no sé si afortunada o lamentablemente, muy clásica de lo que es vivir mejor. Quieren modernización, quieren condiciones materiales de vida mejores y medio inmediatas. Lamentablemente para el electorado boliviano la cuestión ambiental no es una contradicción fundamental y no creo que sea algo bueno, pero no lo es. O sea, a día de hoy un partido ecologista como puede haber en Europa, honestamente yo creo que no sacaría ningún resultado. Y digo, espero no sonar muy pragmático, muy cínico, pero esas cosas se miden electoralmente. Creo que el gobierno puede hacerlo mejor, pero realmente hay posiciones un poco alejadas, digamos, de la realidad y de la composición política que hay en Bolivia. Lo siguiente, lo de la libertad, igual es muy difícil de responder en poco tiempo, pero creo que la recuperación y la reivindicación, como hace Rinesi en el libro, de que hay una tradición de republicanismo popular
que recupera, reinscribe y vincula la libertad, no solo con cierta libertad neoliberal, no solo con cierto procedimiento a la democracia, es capital. Una idea de libertad que se puede construir perfectamente en comunidad, garantizando los derechos de todos y los de uno. Creo que ahí sí ha habido un descuido notable, pero creo que hay donde bucear. Y la pérdida de hegemonía, sí, yo creo que cuando sacamos los primeros 2/3, en 2009 el MAS saca 2/3 de los congresistas. Y efectivamente, como dices tú, se elimina de la cancha, digamos, al adversario nacional. Creo que ahí la contradicción pasa directamente a tu interior. Creo que es un problema no tener rivales. Creo que es un problema también tener 2 legislaturas, 2/3, porque no tienes incentivos para mejorar, porque no tienes un rival que te esté apretando, pero las contradicciones no desaparecen y pasan al interior, digamos, del bloque dominante. Y creo que una de las cosas más peligrosas y que más repetimos nosotros, y es un problema, es como la seguridad de decir, bueno, la derecha no tiene proyecto, no nos va a ganar nunca. Como si de pronto el proyecto apareciese escrito 100 páginas un día y responde todo. Como decíamos antes, yo creo que la pérdida de hegemonía primero se nota en la calle, creo que es evidente que el MAS está perdiendo hegemonía. Creo que ese proyecto, esas páginas del proyecto, las primeras 50 páginas, son el descontento con el proyecto que gobierna. Y creo que ahora lo hay. Creo que en la calle sí se está escribiendo, digamos, del lado más conservador, un proyecto que nos pueda ganar las elecciones. Creo que esa excesiva confianza de decir no hay proyecto, creo que es un problema. Y lo último, bueno, creo que lo he respondido un poco, el tema de las clases medias. Hay 2 artículos recientes del vicepresidente sobre las clases medias, publicados en El Animal Político, que es el suplemento de los domingos del diario La Razón. El primero tuvo un título, digamos, yo creo que un poco desafortunado, el clases medias en decadencia, algo así. Creo que la caracterización que hace Álvaro, creo que no es adecuada, porque más o menos viene a decir que las protestas, que a día de hoy son protestas masivas, esa es una novedad, digamos, del malestar con el gobierno. Él hace una caracterización que dice que más o menos por la pérdida de poder y de acceso al poder y de los recursos, la clase media decadente es la que está sacando a la gente a la calle. Eso es imposible con la cantidad de gente que está protestando en la calle. No ven que ahí hay sectores populares molestos, creo que es un error. Creo que 2 o 3 semanas después publica otro artículo donde matiza mucho esto que dice, y más bien lo que dice es que hay sectores populares. Álvaro, de hecho, y hay textos, él rechaza un poco la idea de que solo hablemos de clase media, que reivindica los sectores campesinos, los sectores populares, y más o menos lo que dice en ese nuevo artículo, que yo creo que es mejor, que esos sectores populares tienen, digamos, la lealtad en disputa. Y de hecho pone el ejemplo que hemos conversado, que dije hace un rato, de cómo un tipo de 22 años que ya es trabajador precario en la ciudad, por mucho que sus padres sean dirigentes campesinos, no compra necesariamente la lealtad de los padres y forma su identidad y sus lealtades, pues probablemente como trabajador precario en unas condiciones, digamos, adversas, porque apenas el 25% de la economía en Bolivia es formal, el 75%, 70-75% es informal, y ahí la flexibilidad, digamos, es norma. Bueno, y lo dejo ahí. Bueno, muchas gracias a Manuel, muchas gracias a Valentina, a todos los presentes. Vamos. Sube. Gracias.